La luz del atardecer se filtraba por las cortinas de seda de aquella elegante residencia en Lomas de Juriquilla, uno de los fraccionamientos más exclusivos de Querétaro. Sentado en el sillón de cuero italiano que su esposa había elegido con tanto cuidado, Alejandro Montero Saldívar contemplaba con ojos vacíos el jardín donde alguna vez resonaron las risas de Gabriela. 8 meses habían pasado desde que el cáncer se la llevó, dejándolo solo con un hijo pequeño y un corazón destrozado. El sonido del timbre interrumpió sus pensamientos. Con un suspiro cansado, se levantó para abrir la puerta. Frente a él se encontraba una mujer joven, de rasgos indígenas y mirada serena. Llevaba el cabello negro recogido en una trenza y vestía de manera sencilla pero pulcra. «Señor Montero, soy Malinali Flores Tepetl. Vengo por el puesto de niñera y asistente doméstica», dijo con voz suave pero firme, extendiendo su mano. Alejandro la examinó con cautela. La agencia le había enviado varias candidatas durante las últimas semanas, pero ninguna le había parecido adecuada para cuidar de Sebastián, su hijo de 2 años. Este pequeño milagro que ahora luchaba contra la misma enfermedad que se había llevado a su madre. «Pase, por favor», respondió secamente haciéndose a un lado. Malinali entró con pasos calmados, observando discretamente la casa. A pesar del lujo evidente, había algo frío en aquel lugar, como si la alegría hubiera sido arrastrada junto con la partida de quien fuera el alma del hogar. «¿Tiene experiencia con niños enfermos?», preguntó Alejandro sin rodeos mientras la guiaba hacia la sala. Malinali asintió. «Sí, señor. Trabajé 3 años en una casa donde cuidaba de una niña con fibrosis quística. Además, mi padre enfermó de leucemia cuando yo era pequeña. Entiendo lo que significa vivir con la enfermedad», respondió con una honestidad que desarmó momentáneamente al hombre. En ese instante, una mujer de aspecto elegante y mirada calculadora apareció en la entrada del salón. «¿Otra candidata, Alejandro? ¿No te parece que deberíamos considerar una enfermera profesional en lugar de seguir con este desfile de domésticas?», dijo con un tono que intentaba parecer preocupado, pero que destilaba cierto desdén. «Buenos días, señora», saludó Malinali con respeto. «Soy Renata Saldívar, hermana de Alejandro», respondió la mujer con una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. «Me he mudado temporalmente para ayudar con mi sobrino. La situación es delicada». Alejandro intervino. «Renata, por favor, ya discutimos esto. Sebastián necesita más que atención médica. Necesita a alguien que esté con él todo el tiempo, que le dé cariño, que...» Sus palabras fueron interrumpidas por el llanto débil que provenía del monitor de bebé sobre la mesa. Sin esperar instrucciones, Malinali se puso de pie. «¿Puedo?», preguntó con una serenidad que contrastaba con la tensión del ambiente. Alejandro dudó por un momento, pero algo en los ojos de esta mujer, una mezcla de determinación y ternura, lo convenció. Asintió levemente. «Segunda puerta a la derecha al final del pasillo», indicó. Mientras Malinali se dirigía hacia la habitación, escuchó a Renata susurrar. «¿En serio, Alejandro? ¿Una indígena de pueblo? ¿Qué diría Gabriela?». La respuesta de Alejandro fue cortante. Gabriela valoraba a las personas por su corazón, no por su origen, algo que pareces haber olvidado. Malinali entró silenciosamente en la habitación, donde Sebastián, un niño pálido de rizos castaños y mejillas hundidas, lloraba débilmente en su cama adaptada con barandales médicos. Las paredes, pintadas de un alegre azul celeste con estrellas, contrastaban dolorosamente con los equipos médicos que rodeaban al pequeño. «Hola, chiquito», susurró Malinali, acercándose con delicadeza. «¿Qué pasa? ¿Te sientes solito?». El niño la miró con ojos grandes y asustados, tan parecidos a los de su padre. Sin pensarlo 2 veces, Malinali comprobó que la vía intravenosa estuviera bien colocada y luego, con movimientos expertos y gentiles, tomó al pequeño en brazos, cuidando de no enredar ninguno de los cables que monitoreaban sus constantes vitales. Comenzó a mecerlo suavemente mientras tarareaba una antigua canción nahua que su abuela le había enseñado. Poco a poco, los sollozos de Sebastián disminuyeron hasta convertirse en una respiración tranquila. La mujer lo mecía con tanto cariño como si fuera su propio hijo, susurrando palabras de consuelo en una mezcla de español,
y náhuatl. Desde la puerta, Alejandro observaba la escena con una mezcla de asombro y recelo. Ninguna de las candidatas anteriores había logrado calmar a Sebastián tan rápidamente. El niño, debilitado por la quimioterapia y el dolor constante, solía rechazar a los extraños, pero ahora descansaba tranquilo en los brazos de esta mujer que acababa de conocer. «Tiene un niño muy valiente, señor Montero», comentó Malinali sin dejar de mecer a Sebastián. «Su espíritu es fuerte, lo puedo sentir». Algo en esas palabras tocó una fibra sensible en Alejandro. «Los médicos dicen que es cuestión de tiempo», respondió con amargura. «El mismo tumor que se llevó a mi esposa ahora está atacando a mi hijo. Los tratamientos solo están prolongando lo inevitable». Malinali miró directamente a Alejandro con una intensidad que lo hizo sentirse incómodo. «Con todo respeto, señor, mientras hay vida hay esperanza. Nadie conoce los caminos del destino. No necesito esperanzas falsas ni consuelos religiosos», cortó él bruscamente. «Necesito a alguien que cuide bien de Sebastián durante el tiempo que le quede. Alguien que no se derrumbe cuando las cosas empeoren». Para su sorpresa, Malinali no se intimidó. «Entiendo su dolor, señor, y no ofrezco falsas esperanzas. Ofrezco cuidados, dedicación y un corazón que no se rendirá con su hijo. Si eso es lo que busca, estoy aquí». Esa noche, después de que Malinali se fuera con la promesa de regresar al día siguiente para comenzar formalmente, Alejandro se sentó en la habitación de Sebastián, observando a su hijo dormir. La decisión ya estaba tomada en su mente, aunque trató de convencerse de que aún lo estaba considerando. «Esa mujer esconde algo», comentó Renata, apareciendo en la puerta con una copa de vino. «Es demasiado intensa. Y todas esas tonterías sobre espíritus fuertes. ¿Realmente quieres ese tipo de influencia cerca de Sebastián?» Alejandro suspiró. Su hermana había sido un apoyo fundamental desde que Gabriela enfermó, pero su constante negatividad comenzaba a agotarlo. «Lo que quiero es que Sebastián esté cómodo y tranquilo. Hoy es la primera vez en semanas que duerme sin llorar de dolor. Si Malinali puede darle eso, no me importa si cree en espíritus, santos o extraterrestres. Sabes que solo me preocupo por ustedes», insistió Renata. «Desde que Gabriela nos dejó, Sebastián y tú son mi única familia. No soportaría que alguien se aprovechara de esta situación». «Lo sé», concedió Alejandro, aunque una parte de él se preguntaba si la preocupación de Renata era realmente por ellos o por mantener su posición en la casa y en la vida de ambos. A la mañana siguiente, Malinali llegó puntual con una pequeña maleta que contenía sus pertenencias. Alejandro le mostró la habitación de servicio, amplia y bien equipada, ubicada estratégicamente cerca del cuarto de Sebastián. «El doctor Herrera vendrá esta tarde para el chequeo semanal», explicó mientras le entregaba un grueso folder con los horarios de medicamentos y tratamientos. «La enfermera del turno de noche te pondrá al tanto de los procedimientos médicos básicos». Malinali asintió, absorbiendo cada detalle con atención. «¿Puedo preguntarle algo personal, señor Montero?», dijo después de un momento. Alejandro se tensó visiblemente. «Depende de la pregunta. ¿Hay alguna rutina especial, algo que le guste a Sebastián? ¿Alguna canción, cuento o juguete favorito? Quiero hacer que se sienta lo más cómodo posible». La pregunta lo tomó por sorpresa. Ninguna de las enfermeras o cuidadoras anteriores se había interesado por esos detalles. «Le gustan los cuentos sobre animales», respondió tras una pausa, «especialmente sobre leones, y tiene un peluche, un león que su madre le regaló. No puede dormir sin él». Un destello de comprensión atravesó los ojos de Malinali. «Gracias por decírmelo. Me aseguraré de que nunca le falte su león». Durante las primeras semanas, Malinali se adaptó a la rutina de la casa con una eficiencia silenciosa que impresionó incluso a Renata. Se levantaba antes que todos para preparar los medicamentos de Sebastián, cocinaba siguiendo estrictamente las indicaciones nutricionales de los médicos y pasaba horas entreteniendo al pequeño con cuentos y canciones que parecían aliviar su malestar. Alejandro, sumergido en su trabajo como método de escape, apenas notaba estos detalles, pero lo que no podía ignorar era el sutil cambio en su hijo. Sebastián sonreía más, lloraba menos, y en ocasiones incluso pedía jugar.
algo que no había hecho desde que comenzó el tratamiento más agresivo. Una noche, mientras regresaba tarde de la oficina, Alejandro escuchó voces provenientes de la habitación de su hijo. Se acercó silenciosamente y entreabrió la puerta. La escena que encontró le heló la sangre. Malinali estaba arrodillada junto a la cama de Sebastián, con los ojos cerrados y las manos juntas en oración. Virgencita de Guadalupe, Madre de todos los mexicanos, te pido que extiendas tu manto sobre este angelito. Tú que conoces el dolor de una madre, alivia su sufrimiento y dale fuerza para sanar. La ira, una emoción que Alejandro conocía bien desde la enfermedad de Gabriela, se encendió en su interior como una llamarada. Las falsas promesas de curación, las oraciones inútiles, los rituales vacíos, todo eso había hecho que Gabriela se aferrara a una esperanza cruel que solo prolongó su agonía. «¿Qué está haciendo?», interrumpió con voz cortante. Malinali se sobresaltó y se puso de pie rápidamente. Sebastián, que parecía haberse quedado dormido durante la oración, se removió inquieto. «Señor Montero, en mi casa no se permite este tipo de comportamiento», sentenció Alejandro, manteniendo la voz baja pero firme. «No quiero rezos, no quiero santos, no quiero falsas esperanzas. Si quiere conservar su trabajo, respetará mis reglas». Los ojos de Malinali se llenaron de una tristeza profunda, pero asintió con dignidad. «Entiendo, señor. No volverá a ocurrir en su presencia». «No volverá a ocurrir en absoluto», corrigió él. «Los médicos, la ciencia, son lo único que puede ayudar a mi hijo. Lo demás son supersticiones que solo traen dolor cuando la realidad golpea». Malinali lo miró largamente, como si pudiera ver a través de su coraza de resentimiento hasta el dolor crudo que lo consumía. «Como usted diga, señor Montero», respondió finalmente. «Pero recuerde que hay muchas formas de sanar y algunas no pueden verse ni medirse». «Solo le pido que haga su trabajo», concluyó Alejandro, antes de salir de la habitación, ignorando la sensación incómoda que las palabras de Malinali habían dejado en su conciencia. Lo que no sabía es que ese encuentro nocturno marcaría el comienzo de un camino inesperado para todos en aquella casa donde el dolor y la esperanza libraban una batalla silenciosa. 3 días después de aquella confrontación nocturna, Malinali se movía por la casa con la eficiencia de siempre, pero algo había cambiado en su interior. Las palabras de Alejandro seguían resonando en su mente mientras preparaba los alimentos para Sebastián, un pequeño guerrero que luchaba con una fuerza que muchos adultos envidiarían. «¿Te duele mucho hoy, mi niño?», preguntó suavemente mientras le daba una cucharada de papilla de manzana, una de las pocas cosas que el pequeño podía retener después de sus tratamientos. Sebastián negó con la cabeza, aunque sus ojitos cansados delataban su malestar. «Cuento de leones», pidió con voz débil, aferrándose a su peluche desgastado. Malinali sonrió, acercando la silla a la camita especial. «Claro que sí, mi rey. Hoy te contaré sobre el león más valiente de toda la selva. Un león chiquito como tú, pero con un corazón enorme». Mientras narraba el cuento, adaptando una antigua historia que su abuela le contaba sobre animales sagrados, Malinali observaba cada reacción del niño. Le sorprendía cómo, a pesar del dolor, Sebastián seguía interesado en aprender, en escuchar, en vivir. Los médicos habían sido claros con Alejandro. El tumor cerebral avanzaba rápidamente, igual que había sucedido con Gabriela. Las estadísticas no estaban a su favor. Y sin embargo, aquí estaba este pequeñito sonriendo entre cucharadas de papilla. «¿La mamá león está en el cielo como mi mamá?», preguntó Sebastián cuando la historia terminó, con esa desconcertante lucidez que a veces muestran los niños muy enfermos. La pregunta atravesó el corazón de Malinali como una flecha. Recordó la prohibición de Alejandro sobre temas religiosos, pero no podía simplemente ignorar una pregunta tan importante. «Sí, mi niño. Tu mamá y la mamá león cuidan de ustedes desde un lugar muy especial donde ya no hay dolor», respondió con cautela, midiendo sus palabras. En ese momento, el sonido de tacones sobre el mármol anunció la llegada de Renata. La mujer entró a la habitación con un vestido elegante y maquillaje perfecto, como si estuviera siempre lista para una sesión fotográfica. «Buenos días, Sebastián, cariño», saludó, acercándose para besar la frente del niño.
Luego se volvió hacia Malinali con expresión crítica. ¿Ya tomó sus medicamentos? Parece muy pálido hoy. Sí, señora. Todo según el horario establecido por el doctor Herrera. Y ha comido mejor esta mañana, informó Malinali, manteniendo un tono profesional. Renata asintió distraídamente mientras revisaba el teléfono. Alejandro quiere que sepas que el especialista de Guadalajara vendrá mañana. Debemos tener todo impecable. Malinali asintió. Sabía lo que significaba aquella visita. Otro médico, otra evaluación, quizás otro tratamiento doloroso para Sebastián. Su corazón se encogía al pensar en el sufrimiento del pequeño. Por supuesto, prepararé todo lo necesario. Y otra cosa, añadió Renata, bajando la voz pero manteniendo un tono afilado. Mi hermano me contó sobre tu indiscreción la otra noche. Debo advertirte que en esta familia seguimos la ciencia, no supersticiones de pueblo. Si no puedes respetar eso, hay muchas otras que estarían felices de tener este trabajo. La amenaza apenas velada flotó en el aire. Malinali mantuvo su compostura, aunque por dentro sentía una mezcla de indignación y tristeza. Entiendo perfectamente, señora Renata. Mi prioridad es el bienestar de Sebastián. Me alegra que nos entendamos, concluyó Renata con una sonrisa tensa antes de salir de la habitación. Cuando la puerta se cerró, Sebastián miró a Malinali con esos ojos demasiado sabios para su edad. Tía Renata está enojada contigo, observó con preocupación infantil. Malinali se sentó junto a él y le acarició el cabello ralo que comenzaba a caer debido a los tratamientos. No te preocupes por eso, mi niño. Los adultos a veces no estamos de acuerdo, pero todos queremos lo mejor para ti. Esa noche, después de que Sebastián finalmente se quedara dormido y la enfermera nocturna tomara su puesto, Malinali regresó a su pequeña habitación. Se sentó en la cama y sacó de su maleta un pequeño altar portátil, una imagen de la Virgen de Guadalupe, un rosario de madera que había pertenecido a su padre y una veladora eléctrica. No se atrevía a usar fuego real en aquella casa. Con movimientos silenciosos, colocó estos objetos sobre su mesa de noche y se arrodilló. Si no podía rezar abiertamente junto a Sebastián, al menos podría hacerlo en la intimidad de su habitación. Comenzó a susurrar una oración por la salud del pequeño, recordando cómo su fe había sido su único sostén cuando su propio padre enfrentó la leucemia años atrás. Virgencita morena, tú que eres madre de todos, escucha mi plegaria por este angelito inocente. Dame fuerza para cuidarlo, sabiduría para aliviarlo, y si es tu voluntad, intercede por su sanación. El suave golpeteo en su puerta la sobresaltó. Rápidamente cubrió su pequeño altar con un chal y se puso de pie. Adelante, dijo, alisando nerviosamente su ropa. La puerta se abrió revelando a Teresa, la cocinera que venía durante el día. A sus 60 años, era la empleada más antigua de la casa y había conocido tiempos mejores, cuando Gabriela aún vivía y la residencia Montero rebosaba de vida y alegría. «Perdona la hora, mi hijita», susurró Teresa, entrando y cerrando la puerta tras ella. «Pero quería hablar contigo antes de irme». Malinali la invitó a sentarse en la única silla de la habitación. Aunque llevaba poco tiempo en la casa, había desarrollado un cariño especial por esta mujer de rostro bondadoso que parecía cargar el peso de muchos secretos familiares. «¿Pasa algo, doña Teresa?», preguntó con preocupación. La mujer mayor suspiró profundamente. «Te vi la otra noche rezando con el niño», confesó. «No quise decir nada porque sabía lo que pasaría. El señor Alejandro no siempre fue así, ¿sabes? Antes era un hombre de fe, iba a misa con la señora Gabriela todos los domingos, pero la enfermedad cambió todo». Malinali asintió, comprendiendo. El dolor a veces nos hace rechazar lo que antes nos daba consuelo. «Exactamente, mijita. Cuando la señora Gabriela enfermó rezábamos juntas. Ella nunca perdió la fe, ni siquiera al final, pero él se llenó de rabia contra Dios, contra la religión, contra todo lo que no fuera médicos y tratamientos». Teresa hizo una pausa, como decidiendo si continuar. La señora Renata aprovechó ese momento para instalarse aquí. Siempre tuvo celos de su hermana, ¿sabes? Gabriela tenía todo lo que ella quería, un buen esposo, un hijo hermoso, una vida plena.
Ahora Renata pretende tomar su lugar, convertirse en la señora de esta casa. Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Malinali. La hostilidad de Renata, su constante vigilancia, sus comentarios despectivos, todo tenía más sentido ahora. «¿Por qué me cuenta esto, doña Teresa?», preguntó suavemente. Los ojos de la anciana se humedecieron. «Porque veo cómo cuidas al niño, con el mismo amor que su madre, y porque creo que fuiste enviada por algo más grande que nosotros. Desde que llegaste, Sebastián ha mejorado, come mejor, sonríe más. No dejes que te intimiden, mijita. Ese niño te necesita, más de lo que el señor Alejandro o la señora Renata pueden entender». Malinali sintió un nudo en la garganta. «Tengo miedo de perder mi trabajo si desobedezco. Y entonces, ¿quién cuidará de Sebastián con amor?». Teresa sonrió con complicidad y señaló el chal que apenas ocultaba el pequeño altar. Hay formas de mantener la fe sin provocar tormentas. La oración silenciosa también llega al cielo. Se puso de pie con esfuerzo. «Solo quería que supieras que no estás sola en esta casa. Yo también rezo por el niño todas las noches». Cuando Teresa se marchó, Malinali descubrió nuevamente su altar y tomó una decisión. No dejaría de rezar por Sebastián, pero lo haría en la intimidad de la noche, cuando todos dormían. Comenzaría una novena a la Virgen de Guadalupe, como le había enseñado su abuela. 9 días de oración intensa, con la esperanza de un milagro. A la mañana siguiente, la casa bullía de actividad ante la inminente llegada del especialista de Guadalajara. Malinali había preparado a Sebastián con especial esmero, poniéndole su pijama favorita de superhéroes y asegurándose de que estuviera cómodo. El doctor Jiménez Ortega llegó puntual, un hombre de mediana edad con rostro serio pero mirada amable. Durante más de 1 hora examinó al niño, revisó sus expedientes y habló en términos técnicos con Alejandro. Malinali permaneció en un rincón, atenta a cualquier necesidad de Sebastián, pero intentando pasar desapercibida. Finalmente, el médico pidió hablar a solas con Alejandro. Malinali tomó a Sebastián en brazos y lo llevó a la sala de juegos adaptada en la planta baja. Mientras lo acomodaba entre sus almohadas especiales y comenzaba a leerle un cuento, no pudo evitar preocuparse por lo que el especialista estaría diciendo. Media hora después, Alejandro entró a la sala de juegos. Su rostro, normalmente impasible, mostraba signos de haber recibido un golpe devastador. Se detuvo en el umbral, observando a su hijo reír débilmente con las voces cómicas que Malinali usaba para los personajes del cuento. «Malinali», llamó con voz controlada. «¿Puedo hablar contigo cuando termines?». Ella asintió, sintiendo un nudo de ansiedad en el estómago. Terminó el cuento y dejó a Sebastián al cuidado de Teresa, quien había acudido al llamado de Alejandro. Lo encontró en el despacho, sirviéndose un whisky a pesar de que apenas pasaba del mediodía. Renata estaba sentada en uno de los sillones de cuero con expresión sombría. «Cierra la puerta, por favor», indicó Alejandro cuando la vio entrar. Malinali obedeció y permaneció de pie esperando. El silencio se extendió por varios segundos incómodos. «El doctor Jiménez considera que debemos cambiar el enfoque del tratamiento», dijo finalmente Alejandro, dándole la espalda mientras miraba por el ventanal hacia los jardines. «En su opinión, la quimioterapia no está funcionando como esperábamos. El tumor ha crecido». El dolor en su voz era palpable. Malinali sintió que su propio corazón se contraía ante la noticia. «Sugiere un tratamiento paliativo», continuó Alejandro con voz mecánica, como si estuviera repitiendo palabras sin procesarlas realmente, «para que Sebastián no sufra en sus últimos meses». «¿Últimos meses?», repitió Malinali, sin poder evitarlo. «Pero es tan pequeño, tan fuerte. Seguramente hay otras opciones, otros especialistas, tratamientos experimentales». Renata intervino con tono cortante. «Ya basta de falsas esperanzas. Los mejores médicos del país han visto a Sebastián. La realidad es que mi sobrino está muy enfermo y tenemos que aceptarlo». Alejandro se volvió hacia ellas. Su rostro era una máscara de control, pero sus ojos reflejaban un océano de dolor apenas contenido. «Te he llamado porque necesitamos reorganizar los cuidados de Sebastián. El doctor Jiménez ha prescrito nuevos medicamentos para el dolor. Tendrás que aprender a administrarlos. Además, quiero
Quiero que se sienta lo más feliz posible en el tiempo que le queda. La última frase quebró ligeramente su voz, y Malinali tuvo que contener el impulso de acercarse y consolarlo. «Haré todo lo que esté en mis manos, señor», respondió con firmeza. Sebastián merece toda la alegría posible cada día. Algo en su tono, en su determinación, hizo que Alejandro la mirara de verdad por primera vez desde que la había contratado. No como una empleada, sino como una persona que genuinamente amaba a su hijo. «Sé que lo harás», dijo simplemente. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, Malinali se deslizó silenciosamente hasta la habitación de Sebastián. La enfermera nocturna, doña Carmela, le guiñó un ojo cómplice mientras salía para su descanso de media hora. Era una mujer mayor y devota que había desarrollado un entendimiento tácito con Malinali. Arrodillándose junto a la cama del pequeño, Malinali sacó discretamente un pequeño rosario. Con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, comenzó la primera noche de su novena prometida. «Virgencita de Guadalupe, Madre de todos los mexicanos, te imploro por este niño inocente. Donde los médicos ven límites, que tu intercesión abra caminos de sanación. Donde la ciencia se detiene, que empiece el milagro de tu amor». Lo que Malinali no sabía es que, desde las sombras del pasillo, unos ojos la observaban con creciente interés, y quizás con un destello de esa esperanza que tanto se esforzaban por negar. La tercera noche de la novena, Malinali sostenía el rosario entre sus dedos temblorosos, mientras el viento otoñal de Querétaro golpeaba suavemente contra los ventanales de la residencia Montero. Sebastián dormía profundamente, gracias a los nuevos medicamentos para el dolor que ahora recibía. Su respiración, aunque débil, parecía más tranquila que en días anteriores. «Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores», susurraba Malinali cuando un movimiento inesperado la sobresaltó. Sebastián había abierto los ojos y la miraba con curiosidad infantil. «¿Con quién hablas, Mali?», preguntó con voz somnolienta, usando el diminutivo cariñoso que había comenzado a utilizar para llamarla. Malinali guardó rápidamente el rosario en el bolsillo de su bata. «Con nadie, mi niño». Solo estaba pensando en voz alta. Sebastián la observó con esa mirada penetrante que a veces tenían los niños muy enfermos, como si pudieran ver más allá de lo evidente. «¿Estabas hablando con mi mamá? Papá dice que ella nos cuida desde el cielo». La pregunta inocente conmovió a Malinali. Sabía que debía ser cautelosa, pero tampoco quería mentirle al pequeño. «Estaba hablando con alguien que cuida a todos los niños del mundo», respondió finalmente. «Alguien que escucha nuestros deseos más profundos». «¿Como una hada madrina?», preguntó Sebastián, sus ojos brillando con interés renovado. Malinali sonrió. «Algo así, pero mucho más poderosa. Es la mamá de todos nosotros». «¿La Virgencita?», adivinó el niño. «Mi abuela tenía una en su casa. Brillaba mucho». Una ola de ternura invadió a Malinali. Así que Sebastián conocía a la Virgen, probablemente por la madre de Gabriela, antes de que la enfermedad transformara a esta familia. «Sí, mi niño, la Virgencita de Guadalupe. Ella nos protege a todos los mexicanos». «¿Puede curarme como los doctores?», preguntó Sebastián con la desconcertante franqueza de los niños. Malinali tragó saliva buscando las palabras adecuadas. «La Virgencita trabaja de maneras diferentes. A veces ayuda a los doctores a encontrar la medicina correcta, a veces nos da fuerza para soportar el dolor, y siempre, siempre nos acompaña, aunque no podamos verla». Sebastián pareció meditar esto con seriedad. Luego extendió su manita hacia ella. «¿Puedo hablar con ella también?». Con el corazón latiendo aceleradamente, consciente de que estaba transgrediendo las reglas impuestas por Alejandro, Malinali tomó la mano del pequeño. «Claro que sí. Solo tienes que cerrar los ojos y hablarle con tu corazón. Ella siempre escucha». «¿Y puede escuchar si le pido que papá deje de estar triste?», preguntó el niño con una preocupación que parecía demasiado adulta para sus escasos años. Las lágrimas amenazaron con derramarse de los ojos de Malinali. «Sí, mi niño. Puedes pedirle eso y todo lo que tu corazón desee». Sebastián cerró los ojos con determinación infantil y juntó sus manitas imitando a Malinali. «Virgencita bonita», comenzó con voz suave,
Por favor, haz que mi papá sonría otra vez. Y también que no me duela tanto la cabeza. Gracias. Abrió los ojos y miró a Malinali con expectación. Lo hice bien. Ella asintió, incapaz de hablar por la emoción. Después de unos instantes logró recuperar la compostura. Lo hiciste perfecto, mi niño. Ahora es hora de dormir. Mañana será otro día mejor. ¿Puedo hablar con la Virgencita todas las noches?, preguntó Sebastián mientras Malinali lo arropaba. Siempre que quieras, respondió ella, besando su frente. Pero será nuestro secreto especial, ¿de acuerdo? Sí, asintió el niño con complicidad. Un secreto entre tú, yo y la Virgencita. Cuando Sebastián finalmente se quedó dormido, Malinali permaneció junto a su cama, completando su rosario con un fervor renovado. La inocencia del niño había fortalecido su determinación. No importaba lo que dijeran los médicos o las prohibiciones de Alejandro. Ella no abandonaría su fe en la posibilidad de un milagro. A la mañana siguiente, Malinali notó algo diferente en Sebastián. El niño parecía tener más energía, pidió desayuno sin que tuviera que insistirle, e incluso quiso sentarse en el jardín para ver los colibríes que visitaban las bugambilias. ¿Cómo amaneció el príncipe de la casa?, preguntó Teresa mientras preparaba un licuado nutritivo especial que había creado específicamente para Sebastián. Sorprendentemente bien, respondió Malinali, ayudando al niño a ponerse un gorrito para protegerlo del sol. Hasta pidió ver su programa de dinosaurios. Teresa sonrió con un brillo especial en los ojos. Las oraciones están funcionando, mijita, susurró cuando Sebastián se distrajo con un colibrí particularmente colorido. Apenas es el tercer día de la novena, respondió Malinali en voz baja. Pero sí, quiero creer que algo está pasando. Lo que no esperaban era la llegada temprana de Alejandro. Normalmente, él salía muy temprano hacia su constructora y no regresaba hasta la noche, como si evitar la casa pudiera disminuir el dolor de ver a su hijo enfermo. «Buenos días», saludó con evidente sorpresa al encontrar a Sebastián sentado en el jardín. «¿Cómo te sientes hoy, campeón?» «Papá», exclamó el niño con una alegría que no habían visto en semanas. «Mira los pajaritos. El verde es mi favorito». Alejandro se acercó con cautela, como si temiera que este momento de normalidad fuera una ilusión frágil que podría romperse con un movimiento brusco. Se sentó junto a su hijo y por primera vez en mucho tiempo sonrió de manera genuina. «El mío también», dijo acariciando el cabello ralo de Sebastián. Luego miró a Malinali con una expresión que mezclaba gratitud y confusión. Pensé, los medicamentos nuevos parecen estar funcionando. Malinali asintió, guardando para sí la verdadera razón que ella atribuía a la mejoría del pequeño. El doctor Jiménez dijo que podrían ayudar con los síntomas, aunque se detuvo, sin querer mencionar el pronóstico sombrío que habían recibido días atrás. Alejandro pareció entender y asintió gravemente. «Me quedaré en casa hoy», anunció, sorprendiendo a todos. «Tenemos un clima perfecto para ver pajaritos. ¿No crees, Sebastián?» El día transcurrió con una extraña sensación de normalidad que hacía tiempo no experimentaban. Alejandro canceló todas sus reuniones y dedicó cada minuto a su hijo. Jugaron con bloques de construcción adaptados para las manitas débiles de Sebastián, vieron documentales sobre animales e incluso improvisaron un picnic en el jardín, con Teresa preparando los platillos favoritos del niño en versiones que pudiera digerir fácilmente. Malinali observaba la escena con una mezcla de alegría y prudencia. Sabía que no debía ilusionarse demasiado con un día bueno. La enfermedad de Sebastián era grave y los altibajos formaban parte del proceso. Pero en su corazón no podía evitar ver esta mejoría como la primera señal de que sus oraciones estaban siendo escuchadas. Renata llegó por la tarde, visiblemente contrariada al encontrar a Alejandro en casa y a Sebastián más animado de lo que había estado en semanas. «¿Qué celebramos?», preguntó con una sonrisa tensa mientras dejaba su bolso de diseñador sobre una mesa. «Sebastián tuvo un buen día», respondió Alejandro simplemente. «Decidí acompañarlo». «Qué maravilloso», comentó Renata, aunque su tono no coincidía con sus palabras. Se acercó a su sobrino y le dio un beso en la frente. «¿Te sientes mejor, mi amor? Tía Renata te trajo un regalo».
Sacó una pequeña caja envuelta en papel brillante. Sebastián la abrió con entusiasmo, revelando un robot de juguete que se iluminaba y emitía sonidos. «Gracias, tía», exclamó el niño, aunque Malinali notó que el esfuerzo del día comenzaba a pasarle factura. Sus ojitos mostraban signos de cansancio y su voz sonaba más débil. «Creo que es hora de descansar un poco», sugirió Malinali con suavidad. «Ha sido un día muy emocionante». Alejandro asintió, percibiendo también el agotamiento de su hijo. «Tienes razón. Vamos, campeón, un superhéroe necesita recargar sus poderes». Mientras Malinali llevaba a Sebastián a su habitación para su siesta, escuchó fragmentos de una conversación tensa entre Alejandro y Renata. «Ya no puedes crear falsas esperanzas», decía Renata con voz controlada pero firme. «No son falsas esperanzas», respondió Alejandro. «Solo disfruto un buen día con mi hijo. ¿Qué hay de malo en eso?» El doctor Jiménez fue muy claro. «Sé perfectamente lo que dijo el doctor», cortó Alejandro con un tono que no admitía réplica. «Y también sé que quiero que cada día que Sebastián, que le quede, sea lo más feliz posible». Malinali cerró suavemente la puerta de la habitación, dando privacidad a aquella dolorosa conversación. Mientras acomodaba a Sebastián entre sus almohadas favoritas, el niño la miró con ojos somnolientos. «Mali, ¿la Virgencita escuchó mi deseo?» «Papá sonrió hoy», murmuró mientras sus párpados comenzaban a cerrarse. «Creo que sí, mi niño», respondió ella, acariciando su mejilla. «Y seguirá escuchando todos tus deseos». Cuando Sebastián se quedó dormido, Malinali aprovechó para cambiarse el uniforme, que se había manchado durante las actividades del día. Al regresar a la sala principal, encontró a Alejandro solo, sentado en el sofá con la mirada perdida en el jardín, donde horas antes había jugado con su hijo. «Señor, ¿necesita algo?», preguntó con cautela. Alejandro pareció salir de un trance y la miró como si hubiera olvidado que no estaba solo. «No, gracias». «Solo, pensaba». Malinali asintió y se dispuso a retirarse, pero la voz de Alejandro la detuvo. «Malinali, ¿crees que hay posibilidades de que Sebastián mejore? Y no me refiero a lo que digan los médicos. Quiero tu opinión». La pregunta la tomó por sorpresa. Era la primera vez que Alejandro le pedía algo más que un reporte sobre medicamentos o síntomas. Por un momento, consideró dar una respuesta segura, neutral, pero algo en los ojos desesperados de aquel padre la impulsó a ser sincera. «Creo que mientras hay vida, hay esperanza, señor. He visto a personas recuperarse cuando todos los pronósticos decían lo contrario. No siempre tiene una explicación médica, pero sucede». Alejandro la observó largamente, como evaluando la autenticidad de sus palabras. «Mi esposa decía algo similar», comentó finalmente. «Hasta el último día, ella creyó que se curaría. Esa esperanza, a veces pienso que solo prolongó su sufrimiento. O quizás le dio fuerzas para luchar cada día, para disfrutar cada momento con usted y con Sebastián», sugirió Malinali con suavidad. «La esperanza no siempre tiene que ver con el resultado final, sino con cómo vivimos el camino». Un silencio reflexivo siguió a sus palabras. Finalmente, Alejandro asintió levemente. «Gracias por cuidar también de él. Por primera vez en mucho tiempo, hoy lo vi reír como antes». «Es un niño extraordinario», respondió ella con sinceridad, «y muy fuerte». Esa noche, la cuarta de su novena, Malinali rezó con renovado fervor. El buen día de Sebastián, aunque pudiera ser simplemente una fluctuación en su enfermedad, alimentaba su esperanza. Durante su oración, escuchó pasos en el pasillo y contuvo la respiración, temiendo que Renata hubiera decidido vigilarla. Pero los pasos continuaron sin detenerse. Lo que Malinali no sabía es que eran los pasos de Alejandro, quien después de ver a su hijo mejorar inexplicablemente, había sentido una inquietud que lo llevó a caminar por la casa hasta altas horas de la noche, luchando contra un sentimiento que hacía mucho había enterrado: la esperanza. A la mañana siguiente, Sebastián despertó con fiebre. El breve período de mejoría parecía haber terminado, devolviendo a todos a la dura realidad. Malinali llamó inmediatamente al doctor Jiménez, quien recomendó aumentar la dosis de ciertos medicamentos y vigilar constantemente la temperatura del niño. Alejandro,
quien había decidido trabajar desde casa nuevamente, paseaba angustiado frente a la habitación mientras el médico examinaba a Sebastián. «Es normal tener altibajos», explicó el doctor cuando terminó la revisión. «El tumor presiona ciertas áreas del cerebro que regulan la temperatura corporal. Mantengan los antipiréticos según el esquema que les dejé y llámenme si supera los 39 grados». Cuando el médico se fue, Alejandro se derrumbó en una silla junto a la cama de Sebastián, quien ahora dormitaba inquieto debido a los medicamentos. Malinali se movía eficientemente por la habitación, cambiando compresas frías en la frente del niño y verificando constantemente su temperatura. «Ayer estaba tan bien», murmuró Alejandro, más para sí mismo que para ella. Por un momento pensé... No terminó la frase, pero no era necesario. Malinali entendió perfectamente lo que había pensado, lo que había sentido, ese destello de esperanza que ahora parecía haberse extinguido nuevamente. «Los niños son resilientes, señor», dijo mientras acomodaba las mantas alrededor de Sebastián. «Un día malo no significa que todos serán así». Alejandro la miró con una expresión indescifrable. «Siempre encuentras algo positivo, ¿verdad? A pesar de todo lo que ves aquí, de lo que sabes que va a pasar, mantienes esa fe». No había reproche en su voz, solo una genuina curiosidad, quizás incluso una pizca de envidia. «Mi abuela solía decir que la fe es como una veladora en la oscuridad», respondió Malinali después de un momento. «No siempre te muestra el camino completo, pero te da suficiente luz para dar el siguiente paso». Alejandro pareció reflexionar sobre sus palabras. Luego, sorprendiendo a Malinali, preguntó: «¿Cómo murió tu padre? Mencionaste que tuvo leucemia». La pregunta tocó una fibra sensible, pero Malinali respondió con honestidad: «Sí, cuando yo tenía 9 años. Fue diagnosticado en etapa avanzada. Los médicos le dieron 3 meses, pero vivió casi 2 años más». «¿Y crees que fue por...?» Alejandro dejó la pregunta en el aire, incapaz de pronunciar las palabras. «¿Por la fe? No lo sé con certeza. Pero sí sé que esos 2 años fueron un regalo. Cada día que tuvimos juntos, mi madre y yo rezábamos todas las noches, y mi padre, aunque sufría, nunca perdió la esperanza ni la alegría». Malinali hizo una pausa recordando. Cuando finalmente partió, lo hizo en paz, rodeado de amor. Eso es algo que el miedo y la desesperanza no pueden dar. Un silencio cargado de emociones llenó la habitación, interrumpido solo por la respiración irregular de Sebastián. Finalmente, Alejandro se puso de pie. «Debo hacer algunas llamadas. Avísame inmediatamente si hay algún cambio». Malinali asintió, notando algo diferente en los ojos de Alejandro, una pequeña grieta en la armadura de escepticismo que había construido alrededor de su corazón. Lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era que esa grieta estaba a punto de expandirse, abriendo paso a posibilidades que cambiarían para siempre el destino de aquella familia fracturada. La quinta noche de la novena llegó con una tormenta sobre Querétaro. Relámpagos iluminaban intermitentemente la habitación de Sebastián mientras Malinali cambiaba la compresa fría de su frente. La fiebre había disminuido ligeramente, pero el pequeño seguía inquieto, atrapado en un sueño intranquilo. «Shh, mi niño valiente», susurraba ella mientras acariciaba su cabello húmedo. «Todo estará bien». La enfermera nocturna había salido momentáneamente para traer más medicamentos de la farmacia, aprovechando que Alejandro estaba en casa y podía vigilar cualquier emergencia. La casa permanecía en un silencio tenso, solo interrumpido por el repiqueteo de la lluvia contra los ventanales y los ocasionales truenos que hacían vibrar los cristales. Cuando el reloj marcó la medianoche, Malinali sacó discretamente su rosario. Era la hora que había escogido para su oración diaria, cuando la casa dormía y nadie podía interrumpirla. Se arrodilló junto a la cama de Sebastián y comenzó a rezar en voz muy baja, casi un susurro. «Santa María, Madre de Dios, intercede por este niño inocente. Tú que conoces el dolor de una madre, mira con piedad a este pequeño que sufre y a su padre que se ahoga en la desesperación. Donde la medicina encuentra límites, que tu amor maternal abra caminos de sanación». Las palabras fluían desde lo más profundo de su corazón, cargadas de una fe que había sostenido a su familia durante generaciones. Mientras rezaba, recordaba a su propio padre,
Su batalla contra la leucemia, las noches interminables en el Hospital Público de Puebla, donde los recursos escaseaban, pero el amor y la esperanza abundaban. Tan absorta estaba en su oración, que no escuchó los pasos que se acercaban por el pasillo. No fue hasta que una sombra se proyectó sobre ella que Malinali se dio cuenta de que no estaba sola. Alzó la vista, esperando encontrar la mirada acusadora de Renata, pero en su lugar se encontró con los ojos enrojecidos y cansados de Alejandro. «Señor Montero», balbuceó, guardando apresuradamente el rosario en el bolsillo de su uniforme. «Yo esperaba una reprimenda, quizás incluso un despido inmediato por desobedecer sus órdenes explícitas. Sin embargo, para su sorpresa, Alejandro simplemente se acercó a la cama y tocó la frente de su hijo. «La fiebre ha bajado», comentó con voz ronca. «Sí, señor», respondió ella con cautela. «Hace una hora estaba en 38.5, ahora está en 37.8. Alejandro asintió lentamente. Parecía querer decir algo más, pero las palabras parecían atascadas en su garganta. Finalmente, tras un silencio que pareció eterno, habló. «Te escuché anoche, rezando». Malinali sintió que su corazón se detenía. No sabía qué responder, así que optó por la verdad. «Lo siento, señor. No era mi intención desobedecer, pero no puedo dejar de creer que Sebastián puede sanar». Esperaba ver ira en los ojos de Alejandro, pero en su lugar encontró algo completamente inesperado: vulnerabilidad. «Le pediste a Dios que me perdonara por mi rabia», dijo él con voz apenas audible. «¿Por qué harías eso?» Malinali recordó aquel fragmento de sus oraciones, donde efectivamente había pedido comprensión divina para el dolor de Alejandro. «Porque el dolor a veces nos hace decir y hacer cosas que no reflejan quiénes somos realmente», respondió con sinceridad. «Y porque creo que usted es un buen hombre y un padre amoroso que está sufriendo demasiado». Alejandro se dejó caer en la silla junto a la cama de Sebastián, como si el peso de los últimos meses finalmente hubiera vencido su resistencia. «Yo solía creer», confesó en un susurro. «Gabriela y yo íbamos a misa cada domingo, rezábamos juntos. Cuando nos enteramos de su embarazo, lo consideramos un milagro, porque los médicos habían dicho que sería difícil concebir. Y entonces...» Su voz se quebró ligeramente. Malinali permaneció en silencio, respetando su vulnerabilidad. «Cuando enfermó, rezamos como nunca. Prometimos peregrinaciones, donaciones, todo lo que se nos ocurrió. Pero ella siguió empeorando. Y cuando Sebastián fue diagnosticado con el mismo tumor cerebral, algo dentro de mí se rompió definitivamente». Un relámpago iluminó la habitación, revelando las lágrimas que Alejandro luchaba por contener. «A veces pienso que es un castigo», continuó. «Aunque por qué Dios castigaría a un niño inocente es algo que no puedo entender». Malinali se atrevió a acercarse un poco más. «No creo que sea un castigo, señor. El sufrimiento no siempre tiene un propósito o una explicación. A veces simplemente sucede, como la lluvia o la noche». «Entonces, ¿por qué rezas?», preguntó él, genuinamente confundido. «Si no cambia nada, si no tiene un propósito...» «Rezo porque me da consuelo y esperanza», respondió ella con sencillez, «porque me recuerda que no estamos solos en nuestro dolor. Y a veces, solo a veces, los milagros suceden, no porque los merezcamos o los hayamos ganado con oraciones, sino porque la vida misma es un milagro constante que no siempre entendemos». Alejandro contempló a su hijo, que ahora dormía más tranquilo. «Desde que llegaste, Sebastián ha tenido más días buenos que en los meses anteriores. Los médicos dicen que es normal, que son fluctuaciones de la enfermedad, pero yo...» «¿Usted qué, señor?», alentó Malinali cuando él se interrumpió. «A veces me pregunto si hay algo más», confesó finalmente. «Algo que la medicina no puede explicar». Aquellas palabras, pronunciadas con tanta dificultad, representaban un enorme cambio en el hombre que semanas atrás había prohibido cualquier expresión religiosa en su casa. «Señor Montero, creo que...» El sonido del teléfono interrumpió lo que Malinali estaba a punto de decir. Alejandro se sobresaltó y sacó su celular del bolsillo. «Es el doctor Jiménez», dijo con sorpresa mirando la pantalla. «¿A esta hora?», contestó la llamada y salió al pasillo para hablar,
dejando a Malinali con una extraña mezcla de esperanza y ansiedad. Minutos después, Alejandro regresó. Su expresión era indescifrable. El laboratorio envió los resultados de los últimos análisis de Sebastián, informó con voz tensa. Aparentemente hubo una anomalía en los marcadores tumorales que el doctor Jiménez quiere revisar personalmente mañana a primera hora. ¿Anomalía?, repitió Malinali, temiendo lo peor. «Eso significa...» «No lo sé», cortó Alejandro, pasándose una mano por el cabello con gesto nervioso. Solo dijo que era inusual y que prefería no adelantar conclusiones por teléfono. La incertidumbre de aquellas palabras flotó pesadamente entre ellos. ¿Inusual podría significar peor? ¿O acaso...? Ninguno se atrevió a completar el pensamiento. «Deberías descansar», dijo finalmente Alejandro. «La enfermera volverá pronto y yo me quedaré con él hasta entonces». Malinali asintió, reconociendo que necesitaba recuperar fuerzas para el día siguiente, que prometía ser emocionalmente intenso. «Por cierto», añadió Alejandro cuando ella estaba a punto de salir, «puedes seguir con tus oraciones. No le hacen daño a nadie y quizás ayuden, de alguna manera». Aquella concesión, pronunciada con cierta incomodidad pero sincera, fue como un bálsamo para el corazón de Malinali. «Gracias, señor. Descanse usted también». A la mañana siguiente la casa Montero bullía de actividad. El doctor Jiménez había llegado temprano con un especialista en oncología pediátrica del Hospital Ángeles de Querétaro. Renata, visiblemente alterada por no haber sido informada de inmediato sobre la llamada nocturna, desfilaba de un lado a otro con una taza de café, lanzando miradas suspicaces hacia Malinali. «¿Por qué tanto misterio?», protestaba mientras los médicos examinaban a Sebastián en su habitación. «Si las noticias son malas, deberían decirlo de una vez». «No sabemos si son malas», respondió Alejandro con sequedad. «Y te agradecería que bajaras la voz. Sebastián puede escucharte». Teresa, quien había llegado más temprano de lo habitual, preparaba chocolate caliente para todos, llenando la casa con su aroma reconfortante. «Tómese esto, señor», dijo ofreciéndole una taza a Alejandro. «Los nervios con el estómago vacío no son buenos consejeros». Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, los médicos emergieron de la habitación de Sebastián. El doctor Jiménez tenía una expresión cautelosa, mientras que su colega, el doctor Méndez, parecía genuinamente intrigado. «¿Podemos hablar en privado?», pidió el doctor Jiménez. Alejandro los condujo a su despacho. Renata intentó seguirlos, pero su hermano la detuvo con una mirada firme. «Espera aquí, te informaré después». La puerta del despacho se cerró, dejando a Renata, Malinali y Teresa en un estado de ansiosa espera. Malinali se dirigió a la habitación de Sebastián para asegurarse de que estuviera cómodo después del examen médico. Lo encontró sorprendentemente animado, jugando con su león de peluche. «Mali, los doctores dijeron que soy muy valiente», anunció con orgullo infantil. «¿Puedo tener pancakes de desayuno?» «¿Pancakes?», repitió ella asombrada. Hacía semanas que Sebastián apenas comía, limitándose a pequeños sorbos de líquidos o purés suaves. «¿Tienes hambre, mi niño?» «Mucha», confirmó él. Y el doctor de lentes dijo que está bien si como pancakes hoy. Malinali sintió una oleada de esperanza. El apetito renovado era una señal positiva, independientemente de lo que estuvieran discutiendo los médicos en el despacho. «Voy a pedirle a doña Teresa que te prepare los pancakes más deliciosos de todo Querétaro», prometió, besando su frente. Cuando salió al pasillo, casi chocó con Renata, que evidentemente había estado escuchando tras la puerta. «Parece que alguien está mejor», comentó la mujer con un tono difícil de interpretar. «Qué conveniente, justo cuando estabas empezando a ganarte la confianza de Alejandro». «El bienestar de Sebastián es lo único que me importa, señora», respondió Malinali con firmeza. «Y sí, está pidiendo pancakes para desayunar, lo cual es una excelente señal». Antes de que Renata pudiera responder, la puerta del despacho se abrió. Los médicos salieron primero, seguidos por Alejandro, cuyo rostro mostraba una extraña mezcla de confusión y esperanza. «Los doctores necesitan hacer más pruebas», anunció con voz controlada. «Aparentemente hay una anomalía en los resultados que no pueden explicar». «¿Qué clase de anomalía?»,
exigió saber Renata. El doctor Jiménez intercambió una mirada con Alejandro antes de responder. Los marcadores tumorales han disminuido significativamente en el último análisis. Es inusual, considerando el diagnóstico inicial y la progresión esperada. «Disminuido», repitió Malinali, sintiendo que su corazón se aceleraba. «Eso significa...» «No significa nada definitivo todavía», intervino el doctor Méndez con cautela profesional. «Necesitamos realizar una resonancia magnética y más análisis para confirmar si realmente hay una reducción del tumor o si se trata de un error de laboratorio». «¿Cuándo pueden hacerse esas pruebas?», preguntó Alejandro, con un tono que dejaba claro que no aceptaría demoras. «He coordinado con el Hospital Ángeles para que Sebastián sea admitido esta tarde», respondió el doctor Jiménez. «Si todo va bien, tendremos resultados preliminares mañana mismo». Cuando los médicos se fueron, un silencio cargado de emociones contenidas llenó la sala. Teresa fue la primera en romperlo. «Voy a preparar esos pancakes que pidió el niño», anunció con una sonrisa que no podía disimular, «con chispas de chocolate como le gustan». Mientras Teresa se dirigía a la cocina, Renata se acercó a Alejandro. «No deberías ilusionarte», advirtió en voz baja pero severa. «Probablemente sea un error del laboratorio. Ya has pasado por esto antes con Gabriela. Las falsas esperanzas solo hacen que la caída sea más dolorosa». Alejandro la miró con una expresión que Malinali no había visto antes en él. Determinación mezclada con algo parecido a la fe. «Esta vez es diferente», respondió simplemente. «Lo siento aquí», señaló su corazón. Renata sacudió la cabeza con frustración y se alejó, murmurando algo sobre preparar las cosas para el hospital. Cuando quedaron solos, Alejandro se volvió hacia Malinali. «Anoche, después de nuestra conversación, hice algo que no hacía desde que Gabriela enfermó», confesó en voz baja. «Recé. No sé si lo hice bien, probablemente no, pero le pedí a Dios una señal, cualquier cosa que me indicara que no estaba sordo a nuestro sufrimiento. Y esta mañana, los resultados del laboratorio», completó Malinali, casi sin aliento. «Podría ser una coincidencia», continuó él como tratando de convencerse a sí mismo. «Probablemente lo sea, pero por primera vez en mucho tiempo siento que puedo permitirme un poco de esperanza». Malinali quería decirle que no era coincidencia, que era el resultado de la fe, del amor, de la novena que estaba a punto de llegar a su ecuador, pero sabía que Alejandro necesitaba recorrer su propio camino hacia la fe, encontrar sus propias respuestas. «La esperanza nunca es un error, señor», dijo simplemente. «Sin importar lo que muestren las próximas pruebas, el hecho de que Sebastián tenga hambre hoy, de que sonría, de que quiera vivir, eso ya es un regalo invaluable». Alejandro asintió, visiblemente conmovido. «Hay algo que quiero pedirte», dijo después de un momento. «Cuando vayamos al hospital esta tarde, ¿podrías traer tu rosario? Solo por si acaso». Aquella petición, tan sencilla pero tan profunda, viniendo de un hombre que semanas atrás había prohibido cualquier manifestación religiosa, conmovió a Malinali hasta las lágrimas. «Por supuesto, señor. Lo llevaré conmigo». Lo que ninguno de los dos podía imaginar en ese momento era que las pruebas médicas de esa tarde marcarían solo el comienzo de un camino inesperado, donde la ciencia y la fe, en lugar de oponerse, comenzarían a entrelazarse en una danza de esperanza y posibilidades que desafiaría todas las expectativas. Los pasillos del Hospital Ángeles de Querétaro relucían bajo la luz artificial, mientras Malinali aguardaba fuera de la sala de resonancia magnética. Había pasado más de una hora desde que Sebastián entró para el estudio, acompañado por Alejandro, quien insistió en permanecer cerca de su hijo durante todo el procedimiento. Sentada en una de las frías sillas de la sala de espera, Malinali sostenía discretamente su rosario entre los dedos, moviendo las cuentas una a una mientras sus labios susurraban oraciones silenciosas. La sexta noche de la novena caería ese mismo día, y aunque no estaban en casa, estaba determinada a no interrumpir el ciclo de plegarias. ¿Sigues con esas supersticiones?, La voz cortante de Renata la sobresaltó. La mujer se había sentado a su lado sin que Malinali se percatara, absorta como estaba en sus oraciones. «Señora Renata»,
saludó Malinali, guardando discretamente el rosario en el bolsillo de su abrigo. Renata la observó con una mezcla de desdén y curiosidad. No entiendo cómo Alejandro está tolerando esto. Después de todo lo que pasamos con Gabriela y sus falsas esperanzas... Con todo respeto, señora, interrumpió Malinali con una firmeza que sorprendió a ambas. La fe no es una superstición, y lo que estoy haciendo no daña a nadie. No daña, replicó Renata inclinándose hacia ella con intensidad. ¿Sabes lo que es ver a tu hermana aferrarse a milagros inexistentes mientras se desvanecía día tras día? Ver a tu sobrino sufrir mientras su padre se consume en la desesperación. Esas falsas esperanzas son crueles, Malinali. Solo prolongan el dolor. Había algo en la voz de Renata, un matiz de vulnerabilidad bajo su habitual dureza, que hizo que Malinali la mirara con nuevos ojos. «Usted realmente los quiere», observó en voz baja. «A su hermana, a Sebastián, incluso a Alejandro». «Por supuesto que los quiero», respondió Renata, momentáneamente desarmada por la observación. Gabriela era mi única hermana. Éramos inseparables de niñas, antes de que... Se detuvo abruptamente, como si hubiera estado a punto de revelar algo que prefería mantener oculto. «¿Antes de qué, señora?», preguntó Malinali con genuina curiosidad. Renata pareció dudar, pero algo en el ambiente hospitalario, en la tensión de la espera, en la vulnerabilidad del momento, la empujó a continuar. Antes de que ella lo conociera a él, confesó en un susurro. «Yo siempre estuve enamorada de Alejandro. Desde que éramos universitarios, los tres estudiábamos juntos, pero él solo tenía ojos para Gabriela». La revelación cayó como una piedra en un estanque tranquilo, creando ondas de comprensión que se expandían en la mente de Malinali. De pronto, la hostilidad de Renata, su constante vigilancia, su determinación por mantener a cualquier mujer alejada de Alejandro, todo cobraba un nuevo sentido. «Lo siento», dijo Malinali sin saber qué más añadir. Renata se enderezó como recordando súbitamente quién era y con quién estaba hablando. «No necesito tu lástima», espetó, recuperando su tono habitual. «Solo quiero que entiendas que conozco a mi familia mejor que tú, y sé que estos momentos de esperanza son los más peligrosos». Antes de que Malinali pudiera responder, las puertas de la sala de resonancia se abrieron. Alejandro salió, con Sebastián en brazos, envuelto en una manta. El pequeño parecía agotado pero tranquilo. «¿Cómo le fue?», preguntó Malinali poniéndose de pie inmediatamente. «Se portó como un campeón», respondió Alejandro con una sonrisa cansada. «Los médicos están revisando las imágenes ahora. Nos pidieron esperar». Renata se acercó rápidamente, adoptando una actitud protectora. «Deberías sentarte, Alejandro. Yo puedo sostener a Sebastián un rato». Pero el niño, al ver a Malinali, extendió sus bracitos hacia ella. «Mali», pidió con voz somnolienta. «Quiero a Mali». La mirada herida de Renata no pasó desapercibida para nadie, pero Alejandro, agotado física y emocionalmente, entregó a Sebastián a los brazos de Malinali sin discusión. «Voy por un café», murmuró Renata, alejándose con pasos rápidos por el pasillo. Malinali acomodó a Sebastián contra su pecho, meciéndolo suavemente mientras tarareaba una nana tradicional de su pueblo. El pequeño se aferró a ella, encontrando consuelo en su presencia familiar. «Me habló durante la resonancia», comentó Alejandro después de un momento, observando la interacción entre su hijo y la cuidadora con una mezcla de gratitud y algo más, un sentimiento que aún no se atrevía a nombrar. Me preguntó si la Virgencita estaba con él dentro de esa máquina ruidosa. Malinali sintió que su corazón se detenía. «Yo... Señor, le prometo que nunca le he hablado de religión directamente, respetando sus reglas». «Lo sé», la interrumpió Alejandro con suavidad. «Aparentemente él te escuchó rezar una noche. Me dijo que tú le explicaste que la Virgencita cuida a todos los niños». Hizo una pausa, como considerando sus próximas palabras. Le dije que sí, que ella estaba con él. No pude decirle otra cosa cuando me miraba con esos ojos tan asustados. La confesión flotó entre ellos, cargada de significado. Era la primera vez que Alejandro admitía abiertamente haber apoyado cualquier idea religiosa frente a su hijo. Hizo lo correcto,
aseguró Malinali. Los niños necesitan sentirse protegidos, especialmente en momentos difíciles. Alejandro asintió lentamente. Mi madre era muy devota, ¿sabes? Nos llevaba a la Basílica de Guadalupe cada diciembre. Recuerdo cómo miraba a la Virgen con tanta certeza en sus ojos, como si realmente la conociera personalmente. La fe puede ser una compañía poderosa, respondió Malinali, conmovida por este inesperado momento de apertura. Señor Montero, llamó una voz desde el final del pasillo. El doctor Méndez se acercaba con una tablet en la mano y una expresión indescifrable en el rostro. Alejandro se tensó visiblemente. ¿Tienen los resultados? Preliminares, sí, respondió el médico. El doctor Jiménez está terminando de revisar algunos detalles. ¿Podemos hablar en privado? Alejandro miró a Sebastián, ahora dormido en brazos de Malinali. Preferiría que ella escuchara también. Cuida a mi hijo día y noche. Necesita estar informada. El doctor Méndez asintió con comprensión. Las imágenes muestran algo inesperado. Comenzó eligiendo cuidadosamente sus palabras. Comparando con la resonancia de hace 3 semanas, el tumor parece haber disminuido de tamaño. No drásticamente, pero lo suficiente para ser significativo. ¿Disminuido?, repitió Alejandro, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Pero ustedes dijeron que este tipo de tumor solo crecía, que no había posibilidad de... Así es, normalmente, confirmó el médico. Es por eso que queremos hacer más pruebas. Podría ser una respuesta inusualmente positiva al tratamiento paliativo, aunque estadísticamente es muy raro. El doctor Jiménez está consultando con especialistas en Ciudad de México para descartar un error de interpretación. ¿Y los marcadores en sangre?, preguntó Alejandro, aferrándose a cada detalle. También muestran mejoría, lo cual confirma que no es solo una variación en la imagen. El doctor hizo una pausa, como debatiendo consigo mismo. Señor Montero, no quiero generar falsas expectativas. Esta enfermedad es agresiva y traicionera. Ha habido casos de remisiones temporales seguidas por recaídas severas. Pero existe la posibilidad, insistió Alejandro, con una intensidad que iluminaba su rostro exhausto. Por pequeña que sea, existe la posibilidad de que Sebastián esté mejorando. El doctor Méndez asintió lentamente. Existe esa posibilidad, sí. Es por eso que quisiera modificar el enfoque del tratamiento, si usted está de acuerdo. En lugar de centrarnos solo en el manejo del dolor, podríamos intentar un protocolo más agresivo contra el tumor mismo. Por supuesto, respondió Alejandro sin dudarlo. Lo que sea necesario. Bien, prepararemos todo para iniciar mañana mismo. Por esta noche pueden regresar a casa. Les llamaré en cuanto tenga la opinión de los especialistas de México. Cuando el doctor se alejó, Alejandro se quedó inmóvil, como si temiera que cualquier movimiento pudiera romper el frágil hilo de esperanza que acababa de tejerse. ¿Está bien, señor?, preguntó Malinali suavemente. No lo sé, respondió él con honestidad. Tengo miedo de creer, de esperanzarme, y luego... Un paso a la vez, sugirió ella. Hoy celebramos esta pequeña victoria. Mañana enfrentaremos lo que venga. Alejandro la miró largamente, con una gratitud que iba más allá de las palabras. Gracias por estar aquí, con él, con nosotros. En ese momento, Renata regresó, sosteniendo un café que ya no necesitaba como excusa. ¿Qué dijo el médico?, preguntó inmediatamente, notando la expresión transformada de Alejandro. Mientras él le explicaba los resultados, Malinali observaba las reacciones de Renata. Incredulidad, confusión y, finalmente, una cautela que no lograba ocultar del todo un destello de esperanza en sus propios ojos. «Deberíamos irnos ya», sugirió Alejandro cuando terminó de explicar. «Sebastián necesita descansar en su cama y todos estamos agotados». El viaje de regreso transcurrió mayormente en silencio. Sebastián dormía profundamente en su asiento especial, mientras Alejandro conducía con una concentración casi meditativa. Renata había insistido en regresar en su propio auto, necesitando quizás un espacio para procesar las noticias a su manera. Cuando llegaron a la casa, Teresa los recibió con una cena ligera ya preparada y 1000 preguntas en la mirada que no se atrevía a formular. «Hay buenas noticias, doña Teresa», anunció Malinali mientras Alejandro,
Llevaba a Sebastián a su habitación. El tumor parece estar disminuyendo. Los ojos de la anciana se llenaron de lágrimas. La novena está funcionando, susurró persignándose. La Virgencita nos está escuchando. ¿Novena?, preguntó una voz desde la puerta de la cocina. Renata había entrado silenciosamente. ¿De qué novena están hablando? Malinali y Teresa intercambiaron miradas de alarma. Había sido un descuido nacido del alivio y la emoción. Es una tradición de mi pueblo, explicó Malinali, tratando de mantener la calma. 9 días de oración por una intención especial. Los ojos de Renata se estrecharon con suspicacia. ¿Y cuándo comenzó esta novena exactamente? Antes de que Malinali pudiera responder, Teresa intervino con sorprendente firmeza. El día que supimos que el tratamiento ya no funcionaba, que solo quedaba esperar lo inevitable. Ese día Malinali y yo comenzamos a rezar, y no me arrepiento, señora Renata. Si eso me cuesta mi trabajo de 30 años en esta casa, que así sea. La determinación de la anciana pareció descolocar momentáneamente a Renata. Miró de una a otra, como evaluando sus opciones, y finalmente dijo: Alejandro ha sufrido demasiado para que ahora le den falsas esperanzas. Si esto resulta ser solo una fluctuación temporal, como advirtió el médico, ustedes habrán sido crueles sin necesidad. Y si resulta ser el comienzo de una recuperación, respondió Malinali con serenidad, entonces la crueldad habría sido negarle esa esperanza. Renata no respondió. Con un gesto tenso, se limitó a servirse un vaso de agua y salir de la cocina. Hay que tener cuidado con esa mujer, advirtió Teresa en voz baja. No se rendirá fácilmente. Esa noche, después de asegurarse de que Sebastián estaba cómodo y de que la enfermera nocturna tenía claras las nuevas instrucciones médicas, Malinali se retiró a su habitación. Estaba física y emocionalmente exhausta, pero sabía que debía completar la 6ª noche de su novena. Se arrodilló frente a su pequeño altar y encendió la veladora eléctrica. Las cuentas del rosario se deslizaban entre sus dedos mientras agradecía por las noticias recibidas y pedía fuerzas para los días venideros. Un suave golpe en su puerta interrumpió sus oraciones. Con el corazón acelerado, temiendo que fuera Renata preparada para confrontarla nuevamente, se puso de pie y abrió. Para su sorpresa, era Alejandro quien aguardaba en el pasillo, con una expresión indescifrable en su rostro cansado. «Señor Montero», saludó ella inconscientemente, tratando de ocultar el altar con su cuerpo. «¿Sucede algo con Sebastián?» «No, él está bien, durmiendo tranquilo», respondió Alejandro. Parecía incómodo, como si no estuviera seguro de por qué había venido. «Solo quería agradecerte, por todo lo que has hecho por mi hijo, por nosotros». «Es mi trabajo, señor», respondió ella con humildad. «Ambos sabemos que has hecho mucho más que tu trabajo», insistió él. Su mirada se posó en la veladora que brillaba detrás de Malinali. «Teresa me contó sobre la novena». Malinali sintió que se le secaba la boca. «Señor, yo no vine a reprocharte nada», la interrumpió Alejandro con suavidad. «Al contrario, vine a preguntarte si podría unirme a ti en tus oraciones». La petición, tan inesperada, tan cargada de significado, dejó a Malinali momentáneamente sin palabras. Este hombre que semanas atrás había prohibido cualquier manifestación religiosa en su casa, ahora estaba pidiendo participar en una novena a la Virgen. «Por supuesto», logró responder finalmente, haciéndose a un lado para dejarlo entrar. «Sería un honor». Mientras Alejandro entraba cautelosamente en su habitación, como si estuviera adentrándose en un territorio desconocido y potencialmente peligroso, Malinali sintió que algo fundamental estaba cambiando, no solo en la condición médica de Sebastián, sino en el corazón mismo de aquella familia fracturada. Lo que ninguno de los dos podía imaginar es que, al otro lado del pasillo, Renata observaba la escena con una mezcla de incredulidad y determinación. Algo tenía que hacer para proteger a su familia de lo que ella consideraba un peligroso espejismo de esperanza, y lo haría, costara lo que costara. Los siguientes días transcurrieron en una extraña mezcla de tensión y esperanza. Sebastián había comenzado el nuevo protocolo de tratamiento, que aunque más agresivo,
parecía estar tolerándolo sorprendentemente bien. Sus mejillas, antes hundidas y pálidas, mostraban un tenue color rosado, y su apetito mejoraba paulatinamente. En la casa Montero, una tregua silenciosa se había establecido. Renata, aunque visiblemente incómoda con los acontecimientos recientes, había reducido sus comentarios mordaces y se limitaba a observar con ojos vigilantes. Teresa se movía por la cocina tarareando viejas canciones religiosas que antes no se habría atrevido a entonar, y Alejandro parecía un hombre dividido entre el miedo y la esperanza, entre el escepticismo arraigado y la fe naciente. La séptima noche de la novena llegó con una luna llena que bañaba el jardín en una luz plateada. Malinali había dejado a Sebastián dormido bajo la vigilancia de la enfermera nocturna y se disponía a cumplir con su ritual de oraciones cuando escuchó un golpe suave en su puerta. «Adelante», respondió, sabiendo ya quién sería. Alejandro entró, con el cabello ligeramente húmedo de una ducha reciente y expresión cansada, pero serena. Desde aquella primera noche, se había unido silenciosamente a las oraciones de Malinali, aprendiendo poco a poco las palabras del rosario, al principio torpes en sus labios desacostumbrados, pero cada vez más fluidas con el paso de las noches. «¿Cómo está?», preguntó Malinali mientras Alejandro se sentaba en la única silla de la habitación frente al pequeño altar. «Tranquilo», respondió él. «Le leí 3 cuentos antes de que se durmiera. Hace un mes apenas podía mantener los ojos abiertos para uno». Había asombro en su voz, pero también cautela, como si temiera que nombrar abiertamente la mejoría pudiera de algún modo hacerla desaparecer. Malinali sonrió y le ofreció un rosario sencillo que Teresa le había prestado. «¿Listo para continuar?». Alejandro tomó el rosario con cuidado, casi con reverencia. «¿Sabes? Hace 2 semanas hubiera considerado todo esto una locura, una pérdida de tiempo en el mejor de los casos, o un cruel autoengaño en el peor». «¿Y ahora?», preguntó ella suavemente. Él contempló las cuentas entre sus dedos. «Ahora no sé qué pensar. Los médicos hablan de respuesta inesperada al tratamiento, de casos atípicos, de factores desconocidos. Términos científicos para decir que no tienen explicación para lo que está sucediendo con Sebastián. A veces las explicaciones no son tan importantes como los resultados», sugirió Malinali. «Eso es lo que Gabriela solía decir», comentó Alejandro con una sonrisa melancólica. «Siempre fue más sabia que yo en ese sentido». Un silencio cómodo se instaló entre ellos. Uno de esos silencios que solo son posibles entre personas que han comenzado a entenderse más allá de las palabras. «Hay algo que he querido preguntarte», dijo finalmente Alejandro. «Algo personal». Malinali asintió alentándolo a continuar. «Cuando supiste que vendrías a cuidar a un niño con una enfermedad terminal, con pocas esperanzas de recuperación según los médicos, ¿por qué aceptaste? La mayoría de las personas hubieran buscado un trabajo menos complicado emocionalmente». La pregunta tocó un lugar profundo en el corazón de Malinali. Consideró por un momento qué responder, cuánto revelar de su propia historia. «Cuando mi padre enfermó», comenzó finalmente, «éramos muy pobres. Mi madre trabajaba limpiando casas y yo, con 9 años, quedaba al cuidado de vecinos o parientes mientras ella se ausentaba todo el día. Pero hubo una mujer, doña Soledad, que venía todas las tardes a cuidar de mi padre sin cobrar nada. Le daba sus medicinas, le contaba historias, rezaba con él. Cuando le pregunté por qué lo hacía, me dijo algo que nunca olvidé. Donde hay sufrimiento también debe haber amor. Así se equilibra el mundo». Alejandro escuchaba atentamente, con una expresión que revelaba cuánto le conmovía aquel relato sencillo. «Cuando vi el anuncio para este trabajo», continuó Malinali, «algo dentro de mí supo que era donde debía estar. No porque pudiera cambiar el destino médico de Sebastián, sino porque ningún niño debería atravesar algo así sin estar rodeado de amor. Y ningún padre debería cargar solo con ese peso». «Creo que entiendo», murmuró Alejandro, «y estoy agradecido de que hayas sentido ese llamado». Cuando comenzaron a rezar, había una nueva intimidad entre ellos, una conexión nacida no solo de la preocupación compartida por Sebastián, sino de un entendimiento mutuo más profundo. A la mañana siguiente,
Renata llegó inusualmente temprano. Traía varios periódicos y revistas bajo el brazo y una expresión de determinación que puso inmediatamente en alerta a Malinali. «Buenos días», saludó con una sonrisa demasiado brillante para ser sincera. «¿Cómo está nuestro pequeño guerrero hoy?» «Amaneció muy bien», respondió Malinali cautelosamente mientras ayudaba a Sebastián con su desayuno. «Ha comido casi toda su avena con manzana». «¡Maravilloso!», exclamó Renata besando la frente del niño. «Tía Renata está tan orgullosa de ti, cariño. ¿Sabes? He estado investigando sobre casos como el tuyo. Niños valientes que lucharon contra enfermedades difíciles y ganaron». Dejó caer las revistas sobre la mesa junto a la cama. Malinali pudo ver que se trataba de publicaciones médicas y suplementos de salud. «Encontré algo fascinante», continuó Renata hojeando uno de los ejemplares. «Parece que hay una clínica en Houston especializada exactamente en casos como el de Sebastián. Han tenido resultados extraordinarios con un tratamiento experimental». «¿Houston?», repitió Malinali sintiendo una súbita inquietud. «Pero el doctor Jiménez dice que Sebastián está respondiendo bien al nuevo protocolo aquí. Los marcadores siguen mejorando y...» «Oh, por supuesto», la interrumpió Renata con un gesto displicente. «Pero, ¿por qué conformarnos con mejor cuando podríamos buscar curado? Ya he hablado con varios especialistas por teléfono. Todos coinciden en que, con los recursos económicos adecuados, Sebastián podría recibir atención de primera línea en Estados Unidos». En ese momento, Alejandro entró en la habitación. Se detuvo al percibir la tensión en el ambiente. «Buenos días», saludó dirigiéndose primero a su hijo con una sonrisa cálida. «¿Qué sucede aquí?» «Estaba comentándole a Malinali sobre esa clínica en Houston», respondió Renata con entusiasmo. «La del doctor Friedman, ¿recuerdas? Te envié la información ayer». Alejandro frunció ligeramente el ceño. «Lo recuerdo, sí. Pero como te dije entonces, prefiero esperar a ver cómo evoluciona Sebastián con el tratamiento actual antes de tomar decisiones precipitadas». «¿Precipitadas?», repitió Renata, elevando ligeramente la voz. «Alejandro, hablamos de la vida de tu hijo, del tiempo que podríamos estar perdiendo mientras esperamos a ver qué pasa. Tía Renata está enojada», observó Sebastián, con la perspicacia infantil que siempre sorprendía a los adultos. «No, cariño», se apresuró a responder ella suavizando su tono. «Tía Renata solo quiere lo mejor para ti, siempre. Mali y papá me están cuidando muy bien», afirmó el niño con sorprendente convicción. «Y la Virgencita también, ya casi no me duele la cabeza». Un silencio tenso siguió a las palabras inocentes de Sebastián. Renata miró acusadoramente a Malinali, quien mantuvo la compostura, sosteniendo su mirada sin hostilidad, pero con firmeza. «Sebastián, ¿por qué no terminas tu desayuno mientras yo hablo con tía Renata y Malinali en el pasillo?», sugirió Alejandro con una calma que no reflejaba la tensión en su mandíbula. Una vez fuera de la habitación, Renata no perdió tiempo. «¿Te das cuenta de lo que está pasando, Alejandro? Esta mujer está llenando la cabeza de Sebastián con supersticiones, haciéndole creer que alguna intervención divina lo está curando». «Renata», comenzó él, pero ella continuó, imparable. Primero fueron las oraciones a escondidas, luego la novena, y ahora está convenciendo a un niño de 2 años de que la Virgencita es su médico. ¿Qué sigue? Abandonar el tratamiento médico porque la fe lo curará. Nunca he sugerido tal cosa, intervino Malinali con voz firme pero tranquila. Respeto profundamente a los médicos y la medicina. La fe y la ciencia pueden coexistir, señora Renata. «Hipocresía», espetó Renata. «Te he visto, ¿sabes? Entrando a la habitación de mi hermano por las noches. ¿Qué clase de coexistencia es esa exactamente? ¿Crees que no me doy cuenta de lo que está pasando? Aprovechaste la vulnerabilidad de esta familia para insertarte no solo como cuidadora, sino como...» «¡Basta!», la interrumpió Alejandro con una autoridad que rara vez exhibía. «No permitiré que hables así de Malinali. Ha cuidado de Sebastián con una dedicación que va mucho más allá de lo profesional. Y si nos hemos acercado durante este tiempo, si compartimos algo más que la preocupación por mi hijo, eso no es asunto tuyo». El rostro de Renata palideció ante la defensa apasionada de Alejandro. «¿Te estás escuchando? Gabriela
Apenas Gabriela hubiera sido la primera en apreciar lo que Malinali ha hecho por nuestro hijo, cortó él. Y en cuanto a Houston o cualquier otro lugar, agradezco tu preocupación, pero las decisiones sobre el tratamiento de Sebastián las tomaré yo, basándome en la opinión de sus médicos actuales, quienes están asombrados con su progreso. ¿Y si es solo temporal?, insistió Renata cambiando de estrategia. ¿Y si en unas semanas vuelve a empeorar? Habrás perdido un tiempo valioso que podrías haber invertido en tratamientos más avanzados. Es un riesgo que estoy dispuesto a asumir, respondió Alejandro con firmeza, porque por primera vez en meses mi hijo está comiendo, riendo, jugando. No voy a arriesgar su bienestar actual por un tratamiento experimental al otro lado de la frontera. Renata miró de uno a otro, comprendiendo que había perdido esta batalla. Espero que no te arrepientas de esta decisión, dijo finalmente con voz tensa, porque si algo le sucede a Sebastián mientras tú estás distraído con otras cosas, no me culpes por no haberte advertido. Sin esperar respuesta, dio media vuelta y se alejó por el pasillo, sus tacones repiqueteando con furia contenida contra el suelo de mármol. «Lo siento», murmuró Alejandro cuando quedaron solos. «Renata puede ser intensa, especialmente cuando siente que está perdiendo control sobre una situación. No tiene que disculparse», respondió Malinali. «Entiendo su preocupación. En su lugar, probablemente yo también sería protectora con las personas que amo». Alejandro la miró con una expresión que mezclaba gratitud y algo más profundo, algo que había estado creciendo entre ellos durante aquellas noches de oraciones compartidas y esperanzas renovadas. «Lo que dije sobre nosotros», comenzó, pero se detuvo, como inseguro de cómo continuar. «Deberíamos volver con Sebastián», sugirió Malinali suavemente, salvándolo de tener que completar un pensamiento para el cual quizás aún no estaban preparados. Seguramente se pregunta qué está pasando. Esa tarde, mientras Sebastián dormía su siesta habitual, ahora más breve que en semanas anteriores, Malinali se encontraba en la cocina ayudando a Teresa a preparar un caldo especial que habían diseñado juntas para fortalecer al pequeño. «Esa mujer no se rendirá fácilmente», comentó Teresa mientras picaba verduras con precisión experta. «La conozco desde hace años. Siempre ha vivido a la sombra de su hermana, envidiando lo que no podía tener». «¿Alejandro?», preguntó Malinali en voz baja, aunque ya conocía la respuesta. Teresa asintió. Siempre estuvo enamorada de él, desde la universidad. Pero él solo tenía ojos para Gabriela. Cuando se casaron, Renata desapareció por un tiempo. Se fue a Europa, creo. Volvió cuando Gabriela estaba embarazada, aparentemente reconciliada con la situación. Pero yo siempre vi cómo los miraba, especialmente a él. «Debe haber sido difícil para ella», reflexionó Malinali. «Sin duda», concedió Teresa, «pero eso no justifica cómo ha actuado desde que Gabriela enfermó. Se instaló aquí, tomando control de todo, como si fuera la señora de la casa. Y ahora que ve a Alejandro interesado en ti, no creo que sea interés lo que siente», se apresuró a aclarar Malinali, aunque un rubor delator teñía sus mejillas. «Es gratitud, alivio por la mejoría de Sebastián». Teresa la miró con esa sabiduría que solo dan los años y la experiencia. «Mijita, he visto cómo te mira. No es solo gratitud. Es algo que no veía en sus ojos desde que Gabriela vivía». Antes de que Malinali pudiera responder, un grito agudo rompió la tranquilidad de la tarde. Un grito que heló la sangre en sus venas porque provenía de la habitación de Sebastián. Ambas mujeres corrieron encontrándose con Alejandro, que subía precipitadamente las escaleras desde su despacho. Llegaron juntos a la puerta de la habitación, donde Renata sostenía a Sebastián, que lloraba desconsoladamente. «Estaba convulsionando», exclamó ella, con el rostro desencajado por el miedo. «Entré a verlo y estaba temblando, con los ojos en blanco. Llamé a emergencias. Vienen en camino». Alejandro tomó a su hijo en brazos, examinándolo con desesperación. «Sebastián, campeón, ¿qué pasa? ¿Dónde te duele?». El niño, entre sollozos, señaló su cabeza. «Aquí, papi. Duele mucho». Malinali sintió que el mundo se detenía. Después de días de mejoría, de esperanza creciente, este retroceso era devastador. Habían sido demasiado optimistas.
Renata tenía razón y habían perdido tiempo valioso que podrían haber aprovechado en tratamientos más agresivos. «Voy por sus medicamentos», dijo con voz temblorosa, dirigiéndose al botiquín especial que mantenían siempre preparado. En ese momento, las sirenas de la ambulancia se escucharon acercándose. Todo se volvió un torbellino de actividad. Paramédicos entrando, preguntas rápidas, el pequeño cuerpo de Sebastián siendo colocado en una camilla pediátrica. «Iré con él», declaró Alejandro, su voz firme a pesar del terror en sus ojos. «Malinali, ¿puedes traer la carpeta con sus últimos estudios?» «Están en mi despacho». «Por supuesto», asintió ella corriendo escaleras abajo. Mientras buscaba la carpeta entre los papeles del escritorio de Alejandro, Renata apareció en la puerta del despacho. «Espero que estés satisfecha», dijo con voz fría. «Tu milagro acaba de desmoronarse». Malinali la miró, negándose a dejarse provocar en un momento tan crítico. «Este no es el momento, señora Renata. Sebastián nos necesita a todos». «Te equivocas», respondió Renata, acercándose. «Sebastián necesita medicina real, no rezos ni supersticiones, y Alejandro necesita ver la realidad de una vez por todas antes de que sea demasiado tarde». Sin esperar respuesta, Renata giró sobre sus talones y salió, presumiblemente para dirigirse al hospital. Malinali encontró finalmente la carpeta y se apresuró a seguirla, con el corazón dividido entre la preocupación por Sebastián y una nueva determinación. Porque a pesar del retroceso, a pesar del miedo, algo dentro de ella se negaba a renunciar a la esperanza. La octava noche de la novena estaba por llegar, y quizás ahora, más que nunca, era cuando la fe sería puesta a prueba verdaderamente. Mientras subía al taxi que la llevaría al hospital, Malinali apretó el rosario en su bolsillo y susurró una promesa silenciosa. «No te abandonaré, Sebastián. No ahora. No cuando más nos necesitas». Lo que no podía saber en ese momento era que la crisis que acababa de comenzar conduciría a la más inesperada de las revelaciones, una que cambiaría para siempre el curso de sus vidas entrelazadas. Los pasillos del Hospital Ángeles de Querétaro nunca habían parecido tan largos ni tan fríos como aquella noche. Malinali caminaba apresuradamente, con la carpeta de estudios médicos apretada contra su pecho como si fuera un escudo. Cada paso resonaba con el ritmo acelerado de su corazón, cada respiración cargada de plegarias silenciosas. Cuando finalmente llegó a la sala de emergencias, encontró a Alejandro de pie junto a una puerta cerrada, con el rostro desencajado y las manos temblorosas. De Renata no había señal. «¿Cómo está?», preguntó Malinali, entregándole la carpeta. «No lo sé», respondió él con voz quebrada. «Los médicos están con él ahora. Lo están estabilizando». Esa última palabra pareció costarle un esfuerzo enorme. Malinali resistió el impulso de abrazarlo, consciente del fino equilibrio que habían establecido en los últimos días, una cercanía que aún no se atrevían a nombrar completamente. «Sebastián es fuerte», dijo en su lugar, con toda la convicción que pudo reunir. «Ha superado cosas peores». Alejandro la miró con ojos enrojecidos. «¿Y si Renata tiene razón? ¿Y si perdimos tiempo valioso persiguiendo esperanzas?» Antes de que Malinali pudiera responder, la puerta se abrió y el doctor Jiménez emergió, con expresión grave pero controlada. «Señor Montero, hemos logrado estabilizarlo. La convulsión se debió a un edema cerebral repentino, algo común en estos casos cuando el tratamiento comienza a afectar al tumor». «¿Afectar al tumor?», repitió Alejandro confundido. «¿Está diciendo que la convulsión fue causada por el tratamiento, no por un empeoramiento?» El doctor asintió cautelosamente. «Es una posibilidad. Cuando ciertos tratamientos son efectivos contra tumores cerebrales, puede haber inflamación transitoria mientras las células tumorales se descomponen. Es lo que llamamos efecto pseudoprogresión. Parece un empeoramiento, pero en realidad podría ser señal de respuesta positiva. Podría ser», insistió Alejandro, aferrándose a esa posibilidad como un náufrago a una tabla. «Necesitamos hacer más estudios para confirmarlo», respondió el médico. «Pero dado el patrón inusual que hemos visto en Sebastián estas semanas, no descartaría esa explicación. De hecho,
He consultado con especialistas en Ciudad de México y están muy interesados en su caso. Sugieren un estudio de imagen avanzado que podría darnos más respuestas. En ese momento, Renata apareció por el pasillo, con un café en la mano y expresión tensa. ¿Qué está pasando? ¿Es hora de considerar seriamente la clínica en Houston? El doctor Jiménez miró a Alejandro dejando clara su posición. Era decisión del padre. Alejandro respiró profundamente antes de responder. Vamos a seguir el consejo del doctor Jiménez y realizar esos estudios avanzados aquí, declaró con una firmeza que sorprendió a todos, incluida Malinali. Si los resultados no son favorables, entonces consideraremos otras opciones. Renata abrió la boca para protestar, pero algo en la expresión de Alejandro la detuvo. Por primera vez desde que Malinali la conocía, Renata pareció reconocer que había límites que no debía cruzar. ¿Puedo ver a mi hijo?, preguntó Alejandro al médico. Por supuesto. Está sedado pero estable. Una persona a la vez, por favor. Alejandro miró a Malinali. ¿Te importaría? Adelante, respondió ella, entendiendo su necesidad de estar a solas con Sebastián. Estaré aquí cuando salgas. Mientras Alejandro entraba en la habitación, Renata se acercó a Malinali con expresión indescifrable. No creas que has ganado, murmuró, lo suficientemente bajo para que el doctor, ahora ocupado con una enfermera, no pudiera oírla. Puede que tengas a Alejandro deslumbrado con tus oraciones y tu dedicación, pero cuando Sebastián empeore de nuevo, y lo hará, él verá la realidad. Malinali sostuvo su mirada sin hostilidad, pero con determinación. No se trata de ganar o perder, señora Renata. Se trata del bienestar de Sebastián y de la paz de esta familia. Usted también forma parte de ella, aunque a veces lo olvide. Algo en esas palabras pareció tocar una fibra sensible en Renata. Por un instante, su máscara de dureza se agrietó, revelando a la mujer vulnerable que se escondía detrás. Yo cuidé de Gabriela hasta su último aliento, dijo con voz repentinamente frágil. La vi aferrarse a esperanzas imposibles, sufrir más de lo necesario porque se negaba a aceptar lo inevitable. No soportaría ver a Sebastián pasar por lo mismo. Por primera vez, Malinali entendió completamente a Renata. No era solo celos o resentimiento lo que motivaba su hostilidad. Era miedo, un miedo nacido del dolor y la impotencia ante la pérdida. El sufrimiento es inevitable en la vida, respondió Malinali con suavidad, pero enfrentarlo sin esperanza lo hace insoportable. Quizás lo que Gabriela encontró en su fe no fue una negación de la realidad, sino la fuerza para vivirla con dignidad. Renata la miró por un largo momento, como si estuviera evaluando no solo sus palabras, sino toda su persona. Finalmente, sin responder, se alejó hacia la sala de espera, dejando a Malinali con la sensación de que algo fundamental había cambiado entre ellas. La noche avanzaba lentamente. Malinali se sentó en una incómoda silla del pasillo, sacando discretamente su rosario. Era la 8ª noche de la novena, quizás la más crucial. Mientras sus dedos recorrían las cuentas familiares, una paz inesperada comenzó a envolverla. No la paz de quien sabe que todo saldrá bien, sino la de quien acepta que, pase lo que pase, el amor permanece. Cerca de la medianoche, Alejandro salió finalmente de la habitación de Sebastián. Se veía exhausto, pero extrañamente sereno. Sin decir palabra, se sentó junto a Malinali. Se despertó por un momento, comentó después de un silencio. Preguntó por ti. Malinali sintió que su corazón se expandía. ¿Qué le dijiste? Que estabas afuera, cuidándonos a ambos, como siempre. Hizo una pausa mirando el rosario que ella aún sostenía entre los dedos. También me preguntó si había hablado con la Virgencita sobre su dolor de cabeza. Una sonrisa pequeña pero genuina se dibujó en los labios de Malinali. ¿Y qué respondiste? La verdad, dijo simplemente. Que sí, que le había pedido que cuidara de él, que todos lo estábamos haciendo, incluso tía Renata a su manera. Permanecieron en silencio por unos minutos, compartiendo un entendimiento que iba más allá de las palabras. «Deberías ir a descansar», sugirió finalmente Malinali. «Puedo quedarme con él esta noche». Alejandro negó con la cabeza. «No podría dormir de todos modos, pero tú sí deberías descansar. Te necesitamos fuerte». «Ese te necesitamos»,
dicho con tanta naturalidad, tocó algo profundo en Malinali. No era solo un reconocimiento de su papel como cuidadora de Sebastián, sino algo más, una declaración sutil pero inequívoca de que se había vuelto esencial para ambos. «Volveré al amanecer», prometió recogiendo su bolso, «con ropa limpia para Sebastián y para ti». Cuando estaba a punto de marcharse, Alejandro tomó su mano brevemente. «Gracias», dijo, una palabra simple que contenía universos de gratitud y algo más que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar. El amanecer trajo consigo no solo un nuevo día, sino también noticias inesperadas. Cuando Malinali regresó al hospital, encontró a Alejandro hablando animadamente con el doctor Jiménez en el pasillo. Había una energía diferente en su postura, una tensión que parecía más cercana a la expectativa que al miedo. «¿Qué sucede?», preguntó acercándose con el bolso de ropa limpia. «Los resultados de los análisis nocturnos», explicó Alejandro, con una chispa en los ojos que no había visto en meses. «La inflamación está disminuyendo y los marcadores tumorales continúan bajando. El doctor Jiménez cree que efectivamente estamos ante un caso de pseudoprogresión». «Estamos cautamente optimistas», matizó el médico, aunque su expresión revelaba más entusiasmo del que sus palabras admitían. «Los especialistas de Ciudad de México están muy interesados. Quieren hacer una resonancia de última generación esta misma tarde para verificar la extensión del tumor». «¿Puedo ver a Sebastián?», preguntó Malinali, tratando de contener la esperanza que burbujeaba en su interior. «Está desayunando», respondió Alejandro con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. «Pancakes del hospital, que según él no son tan buenos como los de Teresa, pero se los está comiendo todos». La imagen de Sebastián comiendo con apetito después de la crisis de la noche anterior era más elocuente que cualquier análisis médico. Malinali entró en la habitación para encontrar al pequeño sentado en la cama de hospital, con las mejillas ligeramente sonrosadas y una energía que contrastaba dramáticamente con su estado de la noche anterior. «Mali», exclamó al verla, extendiendo sus bracitos. «Te extrañé mucho». Malinali lo abrazó con cuidado, maravillándose ante su resiliencia. «Yo también te extrañé, mi niño valiente. ¿Cómo te sientes hoy?» «Mejor», respondió con sencillez infantil. «La cabeza casi no me duele, y la Virgencita vino a verme en mi sueño». Malinali intercambió una mirada con Alejandro, quien había entrado tras ella. «¿Ah, sí?», preguntó con suavidad. «¿Y qué te dijo?» «Que todo estará bien», respondió Sebastián con la certeza inquebrantable de los niños. «Que pronto podré jugar en el jardín con los colibríes otra vez». Las horas siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad médica. Sebastián fue llevado para realizar la resonancia especializada, mientras Alejandro y Malinali esperaban en una tensión expectante. Renata se unió a ellos más tarde, trayendo café y una actitud notablemente más conciliadora. «He estado pensando», dijo después de un largo silencio. «Quizás fui demasiado inflexible respecto a todo esto». Alejandro la miró con sorpresa. «¿A qué te refieres exactamente?». Renata jugueteó con su taza de café, evidentemente incómoda con la vulnerabilidad que estaba a punto de mostrar. «A la idea de que solo la medicina puede ayudar a Sebastián, a mi hostilidad hacia otras formas de apoyo». La disculpa velada flotó entre ellos, imperfecta pero sincera. Malinali asintió con una pequeña sonrisa, aceptándola por lo que era. Un primer paso hacia la reconciliación. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el doctor Jiménez apareció con los resultados. Su expresión, normalmente controlada y profesional, apenas podía contener el asombro. «Es extraordinario», comenzó, mostrándoles las imágenes en una tablet. «El tumor ha disminuido significativamente en tamaño. No solo eso, sino que las áreas de necrosis que normalmente esperaríamos ver son mínimas. Es casi como si el tejido sano estuviera reemplazando al tumoral, en lugar de simplemente destruirlo». «¿Qué significa eso en términos prácticos?», preguntó Alejandro, tratando de mantener la calma a pesar de la esperanza que crecía en su interior. «Significa que Sebastián está respondiendo de una manera que raramente vemos en casos tan avanzados», explicó el doctor. «No puedo prometerles una cura completa, pero definitivamente
estamos ante algo que podríamos llamar una remisión significativa. Remisión. La palabra flotó entre ellos como una promesa, como la respuesta a todas las oraciones susurradas en la oscuridad de la noche. ¿Cuál es el siguiente paso?, preguntó Renata, su voz desprovista de su habitual escepticismo. Continuaremos con el tratamiento modificado, vigilando de cerca cualquier signo de inflamación, respondió el médico. Pero si todo sigue así, Sebastián podría regresar a casa mañana mismo, y si la mejoría continúa a este ritmo... El doctor hizo una pausa, como si él mismo apenas pudiera creer lo que estaba a punto de decir. Podríamos estar hablando de una vida normal para él, una vida completa. Las palabras cayeron sobre ellos como una bendición. Malinali cerró los ojos brevemente, agradeciendo en silencio. Era la víspera de la última noche de la novena, y aunque no creía en coincidencias, sabía que la medicina y la fe habían trabajado juntas en este caso, cada una aportando lo que la otra no podía ofrecer. Esa noche, con Sebastián durmiendo tranquilamente bajo la vigilancia de las enfermeras, Alejandro y Malinali se encontraron en la pequeña capilla del hospital. La novena debía completarse y ambos sabían que este era el momento y el lugar adecuados para la oración final. Nunca creí que estaría de nuevo en un lugar así, rezando voluntariamente, comentó Alejandro, mientras se sentaban en uno de los bancos de madera ante la pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe que presidía el altar sencillo. La vida tiene formas extrañas de llevarnos donde necesitamos estar, respondió Malinali, a veces por los caminos más inesperados. Mientras recitaban juntos las oraciones que ahora ambos conocían de memoria, Malinali reflexionó sobre el extraordinario viaje que habían recorrido en tan poco tiempo. Desde aquella primera noche en que Alejandro la sorprendió rezando junto a la cama de Sebastián, hasta este momento de esperanza compartida, algo profundo había cambiado en todos ellos. Al terminar la novena, permanecieron en silencio, dejando que la paz del momento los envolviera. Finalmente, Alejandro tomó suavemente la mano de Malinali. «Hay algo que necesito decirte», comenzó con voz queda. «Algo que he estado sintiendo pero que no me atrevía a reconocer, mucho menos a expresar». Malinali lo miró sintiendo cómo su corazón se aceleraba. «Te escucho», dijo simplemente. «Cuando Gabriela murió, creí que nunca volvería a sentir nada parecido al amor», continuó él. «Me concentré en Sebastián, en mi trabajo, en sobrevivir día a día. Y entonces apareciste tú, con tu fe inquebrantable y tu corazón generoso, y algo empezó a despertar en mí. Algo que me asustaba, que trataba de negar». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «No estoy diciendo que ya esté listo para una relación. Hay heridas que aún están sanando, tanto en mí como en Sebastián, pero quiero que sepas que lo que siento por ti va más allá de la gratitud o la admiración. Es algo que crece cada día, algo que me da esperanza en un futuro que había dejado de imaginar». Las palabras, pronunciadas con tanta sinceridad en la quietud de la capilla, tocaron lo más profundo del corazón de Malinali. No eran una declaración apresurada ni una promesa grandilocuente, sino algo mucho más valioso. Un comienzo, una posibilidad, un camino que se abría ante ellos. «También siento algo por ti», reconoció ella con la misma honestidad. «Algo que no busqué ni esperaba encontrar cuando acepté este trabajo. Pero no tengo prisa, Alejandro. Los tres hemos atravesado mucho juntos, y sea cual sea el camino que nos espera, podemos recorrerlo a nuestro propio ritmo». Sellaron esa promesa tácita con un apretón de manos, un gesto sencillo pero cargado de significado. No necesitaban más por ahora. El tiempo, ese mismo tiempo que habían temido perder, ahora se extendía ante ellos como un regalo inesperado. 2 años después, el jardín de la casa Montero resplandecía bajo el sol primaveral de Querétaro. Decorado con flores blancas y cintas de colores, se había transformado para acoger una celebración que pocos hubieran imaginado posible. Sebastián, ahora un niño de 5 años, lleno de energía y con apenas una cicatriz en la nuca, como recuerdo de su batalla, corría entre los invitados con su traje de pajecito, sosteniendo con orgullo los anillos que pronto intercambiarían su padre y Malinali. Teresa, con lágrimas de alegría en los ojos,
Ajustaba el velo de novia mientras recordaba aquellos días oscuros que ahora parecían un sueño lejano. Sabía que la Virgencita tenía un plan para ustedes, murmuraba persignándose. En primera fila, sorprendentemente, se sentaba Renata. El camino hacia la reconciliación no había sido fácil ni rápido, pero con el tiempo, incluso ella había tenido que reconocer que el amor entre Alejandro y Malinali era genuino, y que la mejoría milagrosa de Sebastián era innegable. Ahora esperaba su primer sobrino, pues Malinali lucía un vientre de 5 meses bajo el vestido de novia diseñado especialmente para la ocasión. Cuando Alejandro vio a Malinali avanzar hacia él en aquella pequeña iglesia de barrio, con Sebastián caminando orgullosamente a su lado, sintió que su corazón se expandía con un amor que abarcaba el pasado, el presente y el futuro. No era un amor que reemplazaba lo que había sentido por Gabriela, sino uno nuevo, diferente, nacido de las cenizas del dolor y florecido en el jardín de la esperanza renovada. «Gracias», susurró mientras tomaba las manos de Malinali ante el altar. «Por creer cuando yo no podía, por amar cuando yo tenía miedo, por traer luz a nuestra oscuridad». Ella sonrió, con esa serenidad que era su marca distintiva. «Gracias a ti, por abrirme las puertas de tu casa y luego las de tu corazón». Mientras intercambiaban votos y anillos, todos los presentes eran conscientes de estar presenciando no solo la unión de 2 personas, sino la culminación de un viaje extraordinario. Un viaje que había comenzado con una oración desesperada junto a la cama de un niño enfermo y que ahora se transformaba en una promesa de vida compartida. Al salir de la iglesia como marido y mujer, con Sebastián saltando de alegría a su lado y una nueva vida creciendo en el vientre de Malinali, Alejandro miró al cielo claro de Querétaro y por un instante creyó ver la sonrisa de Gabriela en un rayo de sol, bendiciendo a esta familia renacida de las cenizas del dolor. Porque el verdadero milagro no había sido solo la recuperación médicamente inexplicable de Sebastián, sino el amor que había florecido entre ellos, sanando heridas que parecían imposibles de cerrar y demostrando que, incluso en los momentos más oscuros, la fe, el amor y la esperanza pueden iluminar el camino hacia un nuevo amanecer. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Alejandro, Sebastián y Malinali haya tocado su corazón. Para más relatos que exploran el poder transformador de la fe y el amor, hemos preparado una selección especial que pueden encontrar haciendo clic en el icono a su izquierda. Si esta historia de esperanza y redención resonó en ustedes, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta en este video. Cada día compartimos nuevas historias que nos recuerdan la capacidad del espíritu humano para superar las adversidades más grandes. ¿Ustedes han experimentado o presenciado algún milagro en sus vidas? Los esperamos en los comentarios para continuar esta conversación. Hasta pronto.